En Informa TVX estamos comprometidos en ahondar en esas problemáticas que se presentan en la agenda noticiosa. Por eso este espacio de entrevista y hoy estaremos hablando sobre la economía nacional. Quiero que hablemos un poco del contexto de la entrevista que tendremos en los próximos minutos. Y es que la espiral del bajo crecimiento de la economía salvadoreña podría estar determinada por las asimetrías en las condiciones en las que El Salvador ha firmado sus acuerdos comerciales, en la imposición de un esquema de tributos que impactan a los ciudadanos con menores ingresos y por el desarrollo desigual en los territorios de nuestro país. Ayer tuvo lugar el foro Lento Crecimiento, Estancamiento y Recesión de la Economía Salvadoreña, organizado por la Asociación para el Desarrollo Económico y Social de El Salvador, ADESES, en conjunto con el Banco Central de Reserva. Hoy por eso nos interesa analizar las propuestas que derivan de este foro y buscaremos respuestas que contribuyan para generar el crecimiento de la economía nacional. Por eso me da muchísimo gusto recibir en este espacio de entrevista al doctor Salvador Arias, economista y presidente de ADESES. Doctor, bienvenido una vez más. Gracias por invitarme y al espacio con toda la población. Muy amable. Muchísimas gracias, doctor. Estaremos hablando, algunas de las claves que este foro ha determinado que están generando un lento y bajo crecimiento de la economía salvadoreña. Quizás hablemos antes de estas causas, doctor, porque se ha señalado a lo largo de esta exposición un modelo neoliberal que ha generado candados para el crecimiento de la economía salvadoreña. Explíquenos cómo el modelo neoliberal en El Salvador generó esos candados a lo largo de estos años. Sí, creo que podemos hablar de 6 candados con el que introdujo el presidente del Banco Central de Reserva sobre el problema del desarrollo desigual y causa de bajos salarios, ingresos promedios en los diferentes polos urbanos del país. Creo que el tema es el siguiente. El modelo neoliberal construyó un proceso económico donde la acumulación y la concentración del capital no se queda en El Salvador, sino que es un modelo que exporta capital. Y en la medida que eso pasa, se da por diferentes mecanismos. Se da por el lado de que la tributación, que es un tema de fondo, está cargada sobre los hogares, que eso hace que la demanda sea un factor de recesión económica, no de desarrollo. Y las grandes empresas, tanto nacionales como transnacionales, realmente no pagan impuestos virtualmente. Algunas pagan poco, pero en términos netos no pagan porque los costos, en la inversión que el Estado hace en educación, en salud, en el desarrollo de la infraestructura, quienes lo utilizan son ellos y no pagan impuestos. Entonces realmente al final las grandes empresas transnacionales y en la que nosotros le llamamos la burguesía oligarca, las grandes empresas, lo que hacen es sacar el capital de afuera. Y entonces ese factor es un factor clave. La política fiscal, su carácter recesivo, da como resultado eso. El segundo elemento que se analiza es el comercio exterior, las asimetrías, como decías tú. Desde el marco de la Organización Mundial de Comercio, antes del GATT, y después con los tratados de libre comercio, El Salvador firmó una serie de tratados, 30 tratados bilaterales de comercio e industria con países, lo de la OMC y además TLC con Estados Unidos, con México, que han sido los más gravosos, que ha puesto a El Salvador en una dinámica de convertirse en un país importador y no exportador. Toda la falacia de que íbamos a exportar se acabó y realmente tenemos nosotros ahora una balanza comercial deficitaria en más de 5.000 millones de dólares. Y donde viene el mayor déficit es en la relación con Estados Unidos, donde supuestamente era el mercado de 400 millones que íbamos a invadir con nuestros productos. Bueno, y eso no solo agrava porque ataca la producción nacional, ¿verdad?, con importaciones, sino porque también generó una estructura productiva básicamente de maquila en servicios, maquila en textiles, claro, que no genera desarrollo de fuerzas productivas y lo poco que genera el país al final como riqueza se lo llevan para afuera. Ese es el segundo punto. El tercer punto que tenemos es que el país en esa dinámica, el Estado no tiene recursos y la economía misma se endeuda externamente, factor que viene a ser agravado por la dolarización. La política fiscal, el comercio exterior y la dolarización, que también es un factor de pérdida de competitividad por no tener una moneda que nos permita enfrentar en alguna medida las adversidades, nos introduce un proceso de endeudamiento profundo, no solo del gobierno,
que ya la deuda, si le ponemos la deuda previsional, es una deuda impagable, si la vemos estricta financieramente hablando, ¿verdad? Políticamente uno la va sorteando, pero no, es absurdo. Además, no es cierta la tesis, y la discutimos ayer, de que es un problema de crecimiento, y si que crecemos más, la deuda no es problema, porque la inversión en deuda, y se analizó, nos quita capacidad de invertir en el desarrollo social, de invertir en infraestructura, por lo tanto, nos inhibe el desarrollo y el crecimiento. Que es el gasto social que deriva hacia la deuda pública. Sí, que es lo que le llaman, no, el gasto social son los impuestos que no paga el gran capital. Correcto. Es un subsidio del Estado que supera los 1.000 millones. Ahora, doctor, usted ya ha señalado tres aspectos. Por un lado, ha hablado del esquema tributario, ha hablado también de los acuerdos comerciales salvadoreños, ha hablado de la dolarización y en consecuencia también los impactos que tiene en un impago de una deuda que ya asciende a una cantidad que tiene costos sociales, porque el dinero que va invertido al pago de deuda es dinero que deja de ser invertido en inversión social. Y con el agravante que la deuda no fue una deuda para desarrollar actividades productivas o para beneficiar al pueblo, sino que fue una deuda, al final, para pagar deuda, para pagar déficit comercial. Entonces, no fue una deuda virtual, positiva, sino que negativa. Y esto nos lleva como complemento al otro problema, que el esquema de transnacionalización del país, porque aquí las transnacionales manejan más activos que las empresas nacionales, es un esquema exportador de capitales. Y se establece como del año 2000 al 2014, las transnacionales se han llevado a este país por utilidades o por repatriación de capitales, más de 11.000 millones de dólares. Es decir, por más que hagan inversión, ese dinero no queda instalado en El Salvador. No, invirtieron 8.000 y se llevaron 11.000. O sea que realmente están exportando capitales. Porque el diseño que el neoliberalismo, este neoliberalismo perverso que establecieron los gobiernos de Arena, estableció un mecanismo que no hizo que las empresas estuvieran conectadas al desarrollo del país, sino que fueron tratos más de ganga, de te doy esto y a saber qué negocios hicieron. Ahora, yo quiero detenerme en eso, doctor, y ser críticos sobre ese esquema neoliberal, porque si un punto tiene el modelo neoliberal y esta liberalización de la economía, es que estas condiciones que usted ha planteado, lejos de generar un bajo crecimiento, lo que deberían haber hecho es aumentar el crecimiento ante la llegada de grandes capitales que llegaran a instalarse en el país y que lograran generar un dinamismo económico. ¿Por qué eso no sucedió? Hubo condiciones en El Salvador que no hicieron prosperar un modelo neoliberal con las condiciones de este país. Por el diseño de la política, porque en otros países la inversión extranjera ha sido virtuosa en el desarrollo. Precisamente ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo basaron su venida en paraíso fiscal, que no pagara impuestos, o en paraíso laboral, salarios de hambre, condiciones pésimas laborales para la población. Lo hicieron en condiciones que le garantizaban por ley que recuperaba con creces lo que invertía en un corto plazo y más. Y entonces se convirtió en un mecanismo de exportación de capitales, con el agravante que como los capitalistas salvadoreños vieron que con los tratados de libre comercio se iban a meter las transnacionales y los iban a desplazar, le vendieron sus empresas. Entonces el transnacional, en lugar de desarrollar nuevas empresas en el país, lo que hizo fue comprar empresas ya establecidas de carácter monopólico, oligopólico y protegidas por el Estado. Ahora, quiero detenerme en eso porque usted ha tocado dos puntos donde la intervención del Estado es importante. Uno, justamente en la regulación de monopolios económicos, y lo otro cuando dice se permitió la inversión sin ningún tipo de esquema tributario que permitiera que esas utilidades quedaran también al desarrollo del país. La pregunta es, ¿el modelo neoliberal entonces bien hecho, digamos, de alguna manera, sí exigía la presencia mínima, o por lo menos alguna presencia del Estado en regular las inversiones que llegaban al país? No era que el Estado dejaba de estar interviniendo en la economía completamente. No, solo que regulaba en favor de ellos, porque el problema del neoliberalismo, lo que le llaman el libre mercado, es que es un libre mercado en la medida que le sirve al gran capital. La esencia del neoliberalismo, las privatizaciones, la política fiscal, es proteger al gran capital bajo la lógica absurda, que lo ha demostrado la experiencia que no es así, que cuando tenga utilidades va a reinvertir. Pero aquí no, el capitalismo acá, de las transnacionales, del gran capital salvadoreño, en lugar de invertir aquí se llevan el dinero para afuera. Entonces el país ha sido saqueado financieramente. Ahí están los números. Solo
si sumamos los déficits de la balanza comercial, son más de 65.000 millones de dólares. Si sumamos lo que se ha pagado de servicio de la deuda pública, son más de 25.000 millones de dólares. Entonces tú ves, este país ha tenido recursos y mueve recursos, pero está extrovertido. Es un modelo perverso que alimenta la acumulación y la riqueza del capital transnacional, pero no del desarrollo de las empresas. Y eso tiene como resultado que el 95% de las empresas que hacen país no son parte de la política económica, porque el neoliberalismo las excluye. Con esa reflexión yo quiero quedarme, doctor Arias. Tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha hecho un completo y claro análisis durante estos minutos. Yo quiero que nos vayamos metiendo con algunas preguntas de estos candados, porque pareciera que actualmente tampoco hay una intención de revertir este modelo. Quiero que lo discutamos al volver de la pausa. Nosotros hacemos un primer corte en la entrevista en Informa TVX. Ya volvemos. Continuamos con la entrevista de Informa TVX. Salvador Arias, economista y presidente de ADESES, está con nosotros. Estamos identificando esas claves que no han permitido un crecimiento alto de la economía salvadoreña. Doctor Arias, usted en el bloque anterior ya identificaba por lo menos 4 aspectos y comenzaba ya a profundizar en algunos de estos. Ha dicho un modelo neoliberal instalado en el país que, lejos de retener las inversiones y las utilidades convertidas en desarrollo del país, este dinero ha sido expatriado y se ha ido del país. Yo quiero preguntarle algo, porque nosotros vemos el país actualmente y vemos apuestas del gobierno por un Fomilenio 2, por ejemplo, con una alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, proyectos que buscan de alguna manera generar situaciones y condiciones para una inversión privada, y que esa es la prioridad. La prioridad es cómo se generan condiciones para mayor inversión. Yo le pregunto, con estos 2 proyectos que son apuestas del gobierno actual, ¿es posible pensar también en salir de este esquema perverso en el que no se permite dejar valor agregado de las inversiones que llegan al país? No, no salimos. Es más, primero el Fomilenio son 270 millones, es poco. Y lo del norte, bueno, o sea, no uno puede decir, no lo hagamos, hagámoslo, pero no se resuelve, porque si no resuelves los mecanismos perversos que se construyeron legalmente e institucionalmente para que el capital que viene se vaya. Por ejemplo, las proyecciones que tiene el Banco Central de crecimiento, porque aquí fíjate que el problema del crecimiento se discute cuántas centésimas vamos a crecer. O sea, 30 centésimas, 40 centésimas. Ahora la CEPAL acaba de decir que vamos a reducir 200 centésimas porque ahora vamos a querer 300. Absurdo, ese no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Tenemos nosotros que el Fomilenio, el Banco Central, te digo, proyecta 2.500 millones de nuevas inversiones en este quinquenio. Pero claro, tiene un análisis serio, porque el Banco Central ahora está trabajando muy seriamente el problema de la economía. ¿Ves tú cómo establece de esas inversiones cuál es la inversión neta? En el sentido que se va a invertir en el país, porque de la inversión esa que viene, de 2.500 millones, solo 1.300 millones van a ser realmente que van a impactar el país. El resto son importaciones. La estructura de importación, la economía salvadoreña funciona a partir de importaciones, de bienes intermedios, de bienes finales y muy poco de bienes de capitales. Si tú analizas la balanza comercial del país en los últimos 14 años del neoliberalismo, el incremento de las inversiones de capital es mínimo. Es más, digo yo que si le descontamos la devaluación, ¿cómo se llama? La reposición de capital, la inversión neta es bajísima, porque no hay una lógica de desarrollo de fuerzas productivas. Entonces, aunque traigas el Fomilenio, eso, ¿qué genera Fomilenio? Mi miedo al Fomilenio es que va a generar una estructura hotelera en la zona norte que va a estar en cadenas transnacionalizadas y no conectadas a la demanda de productos nacionales. Y si no se encadena técnicamente y económicamente la producción nacional, ese volado se vuelve más bien seguir profundizando la exportación de capital. Es decir, esa inversión que finalmente no reproduce ese círculo de desarrollo que el país necesita, lo que usted nos está diciendo. Ahora, la apuesta debería ser específicamente del gobierno, porque eso es atado a otro punto que yo quería preguntarle justamente. Ayer escuchábamos al presidente del Banco Central de Reserva y él decía, en el país existe una desigualdad del desarrollo económico. Tenemos desarrollo económico concentrado en las zonas metropolitanas, pero el área rural sigue siendo abandonada. La pregunta es esta, ¿cómo podemos hacer para poder identificar desarrollo productivo en municipios relegados
para que esto genere una industria propia y entonces la industria pueda ser nacional y generar tanto empleo como también desarrollo en esos territorios? Bueno, hay un eje estratégico que tiene que desarrollar cadenas propias, que es la agricultura. La agricultura es la apuesta. Es una de las apuestas. Pero es una agricultura no de producir maíz y que vamos a distribuir un quital de fertilizantes para más frijol. Está bien, eso hay que hacerlo, la comida, pues, pero no, hay que desarrollar las cadenas productivas y que la agricultura encadenadamente sea la base del desarrollo de la industria. En el libro que aquel día presentamos acá, ¿verdad?, y que además tiene que estar fomentado en la organización de la familia campesina, pero organizada de forma tal que participe en lo alto de la cadena, porque si no tienes tú aquí a los campesinos produciendo maíz, produciendo frijol o produciendo caña, pero son los comerciantes y los ingenios y los beneficios de café los que se quedan con los recursos, pero no invierten en el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, la agricultura tiene grandes potenciales, más que todo con la biotecnología, el desarrollo de la ciencia y la tecnología. El país tiene que apostarle al conocimiento y la agricultura tiene que ser el punto de partida, no el punto de llegada del desarrollo, porque el desarrollo se va a dar en la industrialización del país, pero la industrialización no en abstracto. Entonces, si tú desarrollas el conocimiento con la agricultura en toda la cadena y además de eso, desarrollas el conocimiento para entrarle a la robótica, a la producción de software, o sea, hay que invertir en conocimiento, pero un país que paga más de $1.000 millones de servicios a la deuda, que las transnacionales se llevan más de $1.000 millones al año de utilidades, que se van más de $5.000 millones por déficit en la balanza comercial, no tiene recursos para invertir en conocimiento, porque es la apuesta estratégica. Entonces, eso requiere además una visión de mediano y largo plazo. No podemos seguir haciendo política económica para ver cómo hacemos con el déficit fiscal y a ver cómo hacemos para sobrevivir otro año. Tenemos que hacer política económica para desarrollar el país. Y el neoliberalismo se caracteriza por ser una política económica de corto plazo, porque es una visión empresarial y las empresas solo piensan, las grandes empresas, cuánto van a ganar y cuánto se van a llevar. Queda muy claro ese análisis, doctor Arias. Hay un punto porque usted dice la apuesta tiene que ser el conocimiento, la agricultura como punto de partida y no punto de llegada. Y hay un tema porque el Estado tendría que estar teniendo una intervención mucho mayor en aspectos como la educación, por ejemplo, en el país. Actualmente una inversión cercana al 3,8% respecto al Producto Interno Bruto. Se exige una inversión del 6%, pero vemos que los recursos del Estado siguen siendo bajos y tenemos una alta evasión y elusión fiscal. Usted ha mencionado hace un rato un gasto tributario del Estado que se lo dona a las empresas y que no está llegando a los recursos del país. La pregunta es posible poder llegar a una mayor contribución, a una mayor recaudación de impuestos a través del combate de evasión y elusión que de alguna manera forman como incentivos para la inversión de las empresas y simultáneamente tener inversión privada? Es decir, ¿es posible que el Estado tenga fuerza en este combate y a la vez facilitar la inversión en el país? ¿Esto es posible de llevar esas dos cosas a la par? El mejor ejemplo son los países capitalistas desarrollados. Las tasas de fiscalidad de los países desarrollados son altas porque la empresa tiene una responsabilidad fiscal y a la vez el Estado promueve el desarrollo que le facilita a la empresa también hacer más utilidades. Pero aquí no es que ha sido perverso. El Estado invierte en salud, en educación, pero estos no pagan impuestos. Porque el empresario nuestro es un empresario juega vivo. No es un empresario que tiene visión de país, de desarrollo. Ellos están pensando cómo se van. Tú puedes ver las grandes cadenas de inversión de los grandes capitales en este país afuera. Y puedes ver a las transnacionales mandando dinero para sus matrices. Por ejemplo, los bancos. Mira la deuda de los bancos. ¿Por qué los bancos en el país que tienen una gran liquidez de efectivo, tienen mucha liquidez, traen préstamos de afuera? Es una forma, ¿a quién se los presta? A sus matrices. Es una forma de sacar dinero. Al país lo están utilizando como plataforma, por lo chiquito que es, para financiar al capital transnacional. Y esa es una perversidad del neoliberalismo que implementaron los gobiernos de este país, que no va a ser fácil de montar, pero que tenemos que empezar a desmontar. ¿Vamos al impuesto a esas ganancias que están generándose y que se están yendo del país? ¿Es eso? ¿Esa es la manera para poder retenerlos? O sea, la política fiscal, para subir la tasa de fiscalidad, no podemos seguir poniéndole impuestos a las clases medias, a los sectores medios. Tenemos que hacer una fiscalidad progresiva. Es injusto que las transnacionales
El ministro de Hacienda lo ha dicho, son los que no pagan, de los que menos pagan o no pagan impuestos. ¿Y eso qué significa? Pero sí pagan impuestos en sus gobiernos, donde están sus matrices. Entonces nosotros estamos subsidiando la fiscalidad de los Estados Unidos y de Europa cuando son empresas europeas. Es absurdo. Tenemos que poner una política fiscal coherente para las necesidades de desarrollo del país. Salvador Arias, economista y presidente de ADECES, ha sido un gusto tenerlo en este espacio de entrevista. Para nosotros es importante poder trasladar este tipo de análisis sobre la economía del Salvador. Quiero agradecerle su tiempo y seguiremos, por supuesto, atentos al aporte que usted pueda hacer a esta discusión. Solo un minuto te pido que a los televidentes en la cartaeconómica.com van a poder acceder a todo el material del foro y los invito a que se inscriban todas las semanas. Nosotros publicamos 1, 2, 3 artículos sobre la realidad económica y las perspectivas del país, y también los que se inscribieron en la web para el foro económico, los 3 documentos centrales que se presentaron ayer, porque quiero decirte, se me olvidaba, el doctor Héctor Tada introdujo un elemento adicional del neoliberalismo, y aquí cerramos. El neoliberalismo lo que genera es pobreza y genera exportación de capitales. Y esas dos perversidades tenemos que atacar. Excelente, doctor Arias. Muchísimas gracias por ese muy buen análisis. También a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Ya escucharon cartaeconómica.com es el sitio web donde pueden encontrar más insumos y material para entender este debate. Hacemos una pausa y ya regresamos.